Sean bienvenidos una vez más a una nueva clase de nuestro curso de inglés desde cero. Soy Mr. Rivera y en esta ocasión seguiremos viendo más acerca del verb to be en pasado, o sea, el was y el were. Pero en esta ocasión vamos a aprender a realizar oraciones en negativo, vamos también a aprender a realizar preguntas con este tiempo verbal y también cuáles son las contractions de estos dos verbos en pasado. Así que recuerda tener lápiz y papel para que notes todo lo que vamos a ver en esta clase. Y para comenzar vamos a aprender a realizar oraciones en negativo utilizando el was y el were, ¿ok? Entonces, la sintaxis es la siguiente. En una oración vamos a tener primero el subject, seguido del was y el were, y aquí viene la parte que hace negativa la oración, el cual es, después de estos dos verbos, vamos a agregar lo que es la palabra not, al igual que lo hacíamos en presente con los verbos am, is y are, que agregamos el not después de cada uno de ellos. Entonces es exactamente lo mismo para poder realizar el pasado de estos verbos. Entonces tenemos was, pleca, were, not y luego el resto de la oración, que esto es lo que significa. Entonces tenemos was not, la contraction, porque debemos saber la contraction de este verbo, sería en este caso wasn't, es decir, estamos cambiando la O por un apostrophe. Su pronunciación es wasn't, wasn't. Luego, el were not sería exactamente igual, sería weren't. Vamos a cambiar la O por un apostrophe y lo pronunciamos como weren't, weren't. Entonces tenemos was not, wasn't, were not, weren't. Y estos le llamamos lo que son los negative contractions. Ambos, wasn't y weren't, ¿ok? Ahora bien, el was not o el wasn't, como siempre, lo vamos a utilizar con I, he, she, and it. Y el were not o el weren't lo vamos a usar, como ustedes ya saben, con el we, you, and they. Entonces, una vez que sabemos la teoría de la clase, vamos a poner en práctica con los siguientes ejemplos. Y como pueden ver, tenemos dos oraciones en pasado, las cuales lo que vamos a hacer es pasarlas al negativo utilizando la forma normal y luego la contraction de cada una de ellas. Entonces tenemos el primer ejemplo. I was in the park. Ahora bien, estaba en el parque. Para pasarlo a negativo, diríamos I was, y vean la sintaxis, seguido del not. Entonces decimos I was not in the park. Yo no estaba en el parque. Ahora bien, utilicemos el contraction aquí. El was not sería I wasn't in the park. Y ambos son exactamente lo mismo. Ahora bien, they were students. Ellos eran estudiantes. Ahora vamos a pasarlo a negativo utilizando la forma normal. Sería they were, recuerden la fórmula, not students. ¿Ok? They were not students. Ellos no eran estudiantes. Ahora utilicemos el contraction, que sería they weren't students. Y como les dije anteriormente, estos dos son exactamente lo mismo, nada más que es uno, la forma normal y con la reducción, la segunda oración. Ahora bien, las positive contractions. Ahora, ya sabemos cómo hacer las contractions negativas, pero también cómo hacemos las contractions positivas de los verbos, ojo, was y were. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, she was. She was. ¿Creen ustedes que sería she's? La verdad, no es ese. We were. ¿Creen ustedes que sería we're? ¿Así? We're. No, porque así sería we are. Entonces, conclusión. Las positive contractions de was y were no existen. Solamente vamos a tener negative contractions con was y con were. Porque recuerden que si yo estuviera diciendo she's, es como que diga she is. Si estuviera diciendo we're, como le dije anteriormente, estuviéramos diciendo we are. Entonces, ojo con eso, no existen positive contractions del was y del were. Y como pueden ver en estos ejemplos tenemos la sintaxis que anteriormente les dije. El subject, ¿ok?
seguido del was y del were con not. Como pueden ver, aquí tenemos el was y el were seguido de not y por consiguiente el complemento de la oración. Tanto aquí como acá es exactamente lo mismo. Subject, was y were plus not y luego el complemento de la oración. Y ahora vamos a aprender a realizar preguntas utilizando el was y el were, o sea, la interrogative form, la forma interrogativa de estos verbos en pasado. La sintaxis es la siguiente. Vamos a comenzar en este caso por el was y el were, así como lo hacíamos en presente con el am, is y are. Entonces es básicamente similar, lo mismo pues podría decir. Entonces, empezamos con was o were, seguido del subject, ¿ok? Y el subject, recuerde que puede ser un pronombre, un nombre de una persona o de una cosa, siempre y cuando sea lo que se está hablando de ese elemento en la oración. Entonces, vamos a ver los siguientes ejemplos para que ustedes puedan entender cómo realizar las preguntas. Es sumamente sencillo. Entonces decimos, she was a good student. Entonces, recuerden, vamos a comenzar con el was o con el were dependiendo la oración. En este caso, tenemos was. Entonces, was, seguido she, en este caso vean, como es el sujeto, pasaría a la segunda posición. Was she, y luego copiamos lo mismo. A good student. Y vean, importante como es pregunta, finalizamos con un símbolo de interrogación. Entonces, es importante tener en cuenta la entonación que vamos a hacer a la pregunta o cómo la vamos a leer. Vamos a decir, was she a good student? Vean como dejando un pequeño tono de pregunta. Es diferente que yo diga, she was a good student. Muy cerrado. Pero si yo digo, was she a good student? Estoy dejando como abierta la entonación a la pregunta que yo estoy haciendo. Entonces, esto significa, ¿era ella una buena estudiante o era buena alumna? Recuerden que es pasado. Entonces, vamos a contestarla, ¿ok? Pero antes, vean, lo que hicimos acá es básicamente hacer un switch. El was, o sea, el verbo to be en pasado, pasa a la primera posición y el subject pasa a la segunda posición. Y así se forma lo que son las oraciones, o en este caso, la forma interrogativa o las preguntas con el was y con el were. Entonces, vamos a contestarla. Recuerden que tenemos dos maneras de contestar este tipo de preguntas, ya sea positivas o negativas. En este caso, diríamos yes, estamos usando she, entonces vamos a decir yes, she. Y recuerden que como no existe positive contractions, vamos a decir yes, she was. ¿Ok? Ahora bien, la manera negativa, no, coma, podemos ya decir she wasn't. ¿Ok? O también podemos decir she was not. ¿Ok? Cualquiera de las dos está correcta. Entonces, no, she wasn't o no, she was not. Entonces, sencillo. Sí, ella era o no, ella no era. Recuerden, pasado. Ahora bien, you were ready. Aquí vamos a hacer lo mismo, hacer una pregunta. Entonces, recuerden, tenemos were, diríamos, empezamos con, en este caso, were, y luego el sujeto, were you ready? Were you ready? ¿Estabas listo o estaban listos? Entonces, en este caso vamos a contestar, recuerden, ya sea positivo o negativo. Pero antes de eso, recuerden lo siguiente. Si yo vengo y yo le hago a usted la pregunta, recuerde que you significa usted o ustedes. Entonces, en este caso me dirijo hacia usted, como una única persona. Y yo le pregunto, were you ready? O sea, ¿estabas listo? Usted me va a contestar, yes, I was. O sea, recuerde que es importante que cuando preguntamos con el you, usted va a contestar con I, porque estoy directamente haciendo la pregunta hacia usted. Entonces usted va a decir, yes, I was. Sí, sí estaba listo. O también, no, I wasn't. No, no lo estaba. Entonces, were you ready? Yes, I was. Usted me va a contestar de esa manera. O no, I wasn't. Y así. Entonces, importante cuando preguntemos con you, recuerden que podemos contestar ya sea con I, en este caso porque la pregunta es directamente hacia usted. Ahora bien, tenemos otro ejemplo, el cual es they were busy. Ellos estaban ocupados. Entonces, hagamos la pregunta. En este caso, recuerden, tenemos were.
were, vean, they busy? Were they busy? ¿Estaban ocupados o estaban ellos ocupados? Entonces, contestemos con yes. Yes. Preguntamos con they. Entonces, contestamos con they. Yes. They were. Sí, sí estaban. O también, no, they weren't. No, no lo estaban. Entonces, como pueden ver, es bien sencillo realizar preguntas con lo que es el verb to be, was y were. Es muy similar a las oraciones o a las preguntas que hacemos con el verb to be también en presente. Uno de los errores muy comunes que cometen muchas personas es hacer lo siguiente. Cuando quieren preguntar o cuando quieren hacer alguna oración negativa, dicen he didn't was. Recuerden que hay un error. Didn't y was son dos verbos auxiliares, aunque todavía no miramos el did, pero aquí hay dos verbos auxiliares. Por lo tanto, no pueden haber dos verbos auxiliares en una misma oración. Por lo tanto, esto es incorrecto. Ahora, lo que es correcto es, recuerden lo que miramos ahorita en la clase. Vamos a decir, he wasn't, ¿ok? Para hacer una pregunta o una oración en negativo. Ahora bien, en pregunta, muchos dicen, did he was? Lo mismo, tenemos did, tenemos was, los cuales son dos verbos auxiliares. Por lo tanto, no pueden haber dos verbos en una misma oración de tipo auxiliar. Entonces, esto es incorrecto. Lo correcto es lo que acabamos de ver. Was he, was she, were they, y cada una de las sintaxis que le he enseñado en esta clase. Así que, ojo con eso, anótenlo para que lo tengan presente. Ahora bien, en los comentarios les dejo 5 oraciones para que ustedes las pasen a negativo, con contraction, sin contraction y también en pregunta. Y si gustan contestarlas, pues mejor también. Recuerden que en la parte de abajo de la descripción de este video van a poder encontrar el link para que puedan realizar el examen autoevaluativo para que pongan a prueba el conocimiento que han adquirido en esta clase. Y como siempre, ha sido un gusto enorme haber compartido esta clase con cada uno de ustedes. No se olviden de suscribirse, darle like al video, compartirlo y comentarlo. Nos miraremos en otra próxima clase de inglés. Bye bye.